Hola, buenas noches. Un privilegio estar nuevamente en su hogar para compartir la palabra de Dios, para continuar con el estudio de la carta de Efesios. Estaríamos en capítulo 2. Espero que hayan hecho la tarea, que hayan buscado en capítulo 1 algunos de los beneficios y que pongan a hacer un estudio de cada uno de ellos en particular para saber cómo es nuestra base, cómo es la base de nuestra fe, cómo es la base de nuestra relación con Dios. Porque la carta de Efesios podríamos dividirla en dos partes, vida cristiana 1 y vida cristiana 2. Vida cristiana 1 podríamos decir que es la relación que Dios tiene con su creación o la relación que tiene el Creador con lo creado, o la relación que tiene el hombre con el creador de la vida. Entrando a capítulo 2, veo este capítulo con ojos asombrados. Vi algunos versículos para comenzar este estudio y veo que este capítulo habla en tres tiempos. En el pasado, en el presente y en el porvenir. Si veo en capítulo 2, versículo 1, dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Hay algo que me llamó poderosamente la atención. Algunos llegamos a confundirnos creyendo que el Evangelio es terapéutico. Pero para ser terapéutico tendría que haber una persona convaleciente para poder soportar la terapia y mejorar. Pero no es terapéutico, el Evangelio es vitalizante, porque donde no había vida, Él os dio vida. Él os dio vida. Aquí encontramos la condición del hombre al nacer. Dice, cuando estabais muertos. Muertos. Si hay algo que me llamó poderosa la atención cuando era adolescente, es que murió un amigo mío. A él le gustaba beber, teníamos ciertos vicios en común. Y cuando lo íbamos a enterrar, costumbres que teníamos nosotros, le poníamos un poquito de trago, le poníamos un poquito de una que otra droga. Y aquel que toda su vida había consumido estos estupefacientes y estas bebidas, al verse allí en el cajón, y con toda esta droga no tuvo ninguna sensibilidad. No pudo tomar ninguna de ellas. ¿Por qué? Porque no tenía vida. No tenía vida. ¿Saben? Cuando nacemos dice que tenemos esa relación sin vida. Sin vida. Estando vosotros muertos. Es increíble pensar que traemos un niño al mundo y ya ese niño nace sin vida. Sin vida. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados. Pero Él, hablando de Jesucristo, nos dio vida. Y cuando hablamos de vida, estamos hablando de vida eterna. Saben, también se presta mucho a la confusión la palabra vida eterna. Muchos creen que vida eterna van a tener en el momento que mueran. Y no es así. Aquellos que aceptamos a Cristo como nuestro Salvador personal, aquellos que tenemos una relación correcta con el Creador de la vida, ya tenemos vida eterna.
La muerte es solamente un micro que me lleva a disfrutar la vida eterna en el cielo. Pero ya tengo vida eterna. Cuando estabas muerto en vuestros delitos y pecados. Qué increíble. Nuestros pecados son los que causan esa muerte espiritual con la cual nacemos. Nuestros pecados son la condición que tiene el hombre en este momento. Es la condición adámica, muerto, separado de Dios. Pero en Cristo tenemos vida. En Efesios capítulo 2, versículo 4 al versículo 6, Efesios capítulo 2, versículo 4 al 6. Dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo asentar en los lugares celestiales con Cristo. Utiliza algunas palabras. Y hay una palabra que me llama poderosamente la atención. Es la palabra misericordia. ¿Saben? Cuando encuentren la palabra misericordia en la Biblia, busquen cerca, tiene que haber un miserable. Y la condición del hombre pecador es miserable. Es por eso que Dios nos tiene que alcanzar con su misericordia. Es por eso que Dios tiene que enviar a su Hijo Jesucristo, el mísero, el misericordioso por los míseros. Dice, por su gran amor con que nos amó. Saben, muchas veces nos llenamos la boca con que Dios nos ama. Pero no hay peor amor que el amor no correspondido. Y aquel que nos amó hasta lo sumo, hasta entregarse en la cruz, lo hizo por misericordia. ¿Saben por qué? Porque de la cruz estaba viendo a alguien. De la cruz me estaba mirando a mí. De la cruz te estaba mirando a ti. Él desde allí de las alturas estaba haciendo el acto más misericordioso por la humanidad. Porque misericordia es que Dios no me da lo que merezco. Me pongo a pensar qué es lo que merecía yo por mis pecados, por haberme apartado de Dios, por haber alejado mi vida tan lejos de Dios. Yo merecía el castigo. Y Cristo tomó mi castigo. Y yo debía morir en la cruz y Él murió en mi lugar. Eso se llama sustitución. Tomar el lugar de otro. Y lo hizo callado. Lo hizo en silencio. Porque me estaba mirando a mí. Te estaba mirando a ti. Aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Dice, por gracia soy salvo. ¿Saben? La gracia es cuando se me da lo que no merezco, al revés de misericordia. Cuando se me da lo que no merezco, eso es gracia, un regalo. Un regalo. Y Cristo en la cruz me estaba entregando un regalo.
Un regalo precioso que yo no podía comprar, ni que yo podía pagar, y que nadie podía pagar, ni nadie podía comprar, solamente Él. Y Él pagó el precio por ese regalo. Me llama poderosamente la atención cuando todos dicen la salvación es gratis. Te miraría a la cara en un momento y te preguntaría, ¿es gratis la salvación? Muy probablemente me digas que sí, pero ¿fue gratis para Cristo? No. Él pagó el precio. La salvación no es gratis, tuvo uno que pagar para que yo la obtenga. Es gratis para mí, pero no para Cristo. Él tuvo que hacerse pecado, Él tuvo que cargar mis pecados en su cuerpo sobre el madero. Él mismo llevó nuestros pecados allí en el madero. Y aquel que aborrecía el pecado, el 3 veces santo, hecho pecado en la cruz, por cada uno de nosotros. ¿Te das cuenta que naciste muerto en tus pecados? ¿Te das cuenta que Cristo, por gracia, no me da lo que merezco? Por misericordia no me da lo que merezco, perdón. Por gracia me da lo que no merezco. ¿Saben por qué? Simplemente por amor. Porque Cristo te ama. Dios te ama. Y Dios te amó desde la creación. Te amó desde la cruz. Y te ama aún hoy. Porque la muerte de Cristo en la cruz era un grito desgarrador diciendo, te amo, lo estoy haciendo porque te amo. Qué increíble el amor de Dios. Efesios capítulo 3, versículo 14 al 19. Acá escribiendo el apóstol Pablo dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre, nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecido con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite en Cristo por la fe vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y conocer el amor de Cristo, que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Colosenses también habla de conocer, de conocer. Y saben, cuando hablamos de conocer, habla de relación. De relación. Allí cuando en el jardín del Edén dice que Adán conoció a Eva, está diciendo que se conocían y que tenían una relación íntima, de las cuales sabemos la historia. Tuvieron 2 hijos, Caín y Abel, porque la conoció. Pero estamos hablando de vida. Estamos hablando de vida y no de muerte. Así que no vamos a hablar de la historia de Génesis. Vamos a hablar de la relación de Cristo con vos. Él te vio muerto en tus delitos y pecados. Él vio una necesidad específica. Él vio un precio a pagar y no lo dudó.
reaccionó. Y la reacción fue ser el sacrificio. Me encanta cuando veo la declaración de Juan el Bautista, he aquí el Cordero de Dios. Saben, en el Antiguo Testamento encontramos que tenían que presentar un cordero sin mancha y sin contaminación en sacrificio para las Pascuas. Y Juan estaba viendo el cordero, pero el cordero perfecto. El cordero que había sido proclamado por toda la historia de la humanidad hasta él. El cordero preciso. Porque saben una cosa, el cordero del Antiguo Testamento, el animalito sin mancha y sin contaminación, solamente cubría o tapaba. Se utiliza la palabra expiación y expiación significa cubrir o tapar. La palabra en griego es la palabra kafar. En cambio aquí, Cristo no vino a cubrir, a tapar el pecado, sino que vino a quitarlo. Y porque Él quitó el pecado de encima de cada uno de sus hijos, es por eso que hoy ya no estamos muertos, sino que tenemos vida y vida eterna. Si aceptaste a Cristo como tu Salvador personal, ya tenés una vida eterna. Tenés que disfrutarla de ahora, porque va a ser por siempre y jamás. Él perdonó tus pecados. Debemos recordar, Dios nos da vida nueva y con ello todos aquellos que necesitan para vivir, y con ello todo lo que necesitan para vivir plenamente. Él se ocupa de cada uno de sus hijos, se ocupa de sus necesidades. Y si a veces estamos pasando pruebas, dificultades, es porque son necesarias para nuestro crecimiento. Yo me acuerdo cuando mi hijo empezó a caminar. Primero lo llevaba de la mano, después él quería andar solo, lo largaba y se caía y se golpeaba, iba, lo levantaba y lo dejaba de vuelta y se caía y se golpeaba. Pero era necesario esos golpes. Yo no hubiera querido que se golpee. Yo no hubiera querido que se lastime, pero era necesario para que crezca. Para que crezca normalmente y fuerte. Ya no muertos, sino vivos. Ya no muertos, sino vivos. Eso es el pasado. Ahora vamos a ver el presente. Efesios capítulo 2, versículo 8 al 10. Dice, porque por gracia sois salvo por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Porque por gracia, un regalo de Dios. No lo merecías, pero Él te salvó. No lo merecías, pero Él murió en tu lugar. No lo merecías, pero Él derramó su sangre preciosa. No lo merecías, pero Él te amó desde antes de la creación. Porque por gracia soy salvo. Gracias. ¿Saben? Cuando un día vino un predicador al Instituto Bíblico y nos empezó a hablar de la gracia de Dios y dio toda una disertación de la gracia de Dios. Y fue maravilloso cómo hablaba de la gracia de Dios y cómo disfrutaba de la gracia de Dios y cómo exponía
acerca de la gracia de Dios. Cuando terminó esa semana de clase, preguntó, ¿entienden la gracia de Dios? ¿Y saben qué dijimos todos? Sí. Ahora explíquenmelo a mí, dijo él, porque yo no la entiendo. Y saben, con el tiempo, estudiar la gracia de Dios me lleva a pensar eso. Cuán maravillosa es la gracia de Dios. Cuán grande es la gracia de Dios. Qué hermosa es la gracia de Dios. Pero todavía no lo entiendo. ¿Cómo Dios podía amar a la humanidad que le había dado vuelta a la espalda? ¿Cómo Cristo desde la cruz podía mirar y decir, perdónalos, no saben lo que hacen? La gracia de Dios. Versículo 9 dice, no por obras, para que nadie se gloríe. No por obras, para que nadie se gloríe. ¿Saben? La salvación, ninguna obra que puedas hacer, la más altruista que puedas imaginarte, podés vender todo lo que tenés, entregar todos tus bienes a los pobres, ir a cuidar enfermos, darle de comer a las viudas, a los huérfanos. Pero eso no alcanza la marca divina, porque la salvación no es por obras. No es por obras. Nada de lo que podamos hacer puede alcanzar la salvación. Dice, no por obras, para que nadie se gloríe. Cuando creas que tus obras te hacen más bueno, quiero decirte que Dios puede hacer lo mismo sin vos. Obviamente te da el privilegio de hacerlo vos. Después dice en versículo 10, dice, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Saben? Nuestra salvación no es por obra, pero sí para buenas obras. Sí para buenas obras. Porque Él las preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Un día me explicaron cómo es esto de saber hacer lo bueno y no lo hace. Por ejemplo, va una señora de avanzada edad, con 2 bolsas del mercado, a cruzar la calle. Yo estoy parado al lado. No la pateo a la señora para que caiga abajo de un auto, que sería hacerlo malo, lógicamente. Eso sería malísimo. Pero tampoco la ayudo a cruzar y la acompaño hasta su hogar, que sería hacerlo bueno. Y saben, es tan culpable aquel que la pateó como aquel que no la ayudó. Porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y Dios preparó muchas obras para que anduviésemos en ellas. Porque la mejor forma de demostrar nuestro agradecimiento a Dios es obrando de acuerdo a los principios y parámetros de la palabra de Dios. Andar como Cristo anduvo, marcar una diferencia. Filipenses, capítulo 1, versículo 10 y 11.
dice, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros y irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Saben, había un coro que cantábamos así en la iglesia de Calle Zárate. Creo que ustedes también lo deben cantar. Decía, tendré manos vacías para ti. Cuando vengas, oh Cristo, tú por mí. Las buenas obras, las coronas, es lo que voy a tener para alabar a Dios, para dar gloria y alabanza a Dios. ¿Cómo están tus manos? ¿Qué es lo que tenés para ofrecerle a Dios hoy? Si hoy viniera el Señor, ¿cómo te encontraría? ¿Saben cómo, hijos de Dios? Tendríamos que hacer un pacto de santidad, como hablábamos la semana pasada. Tendríamos que hacer un pacto de servicio. Tendríamos que hacer un pacto de sumisión, obediencia a la palabra de Dios. En Santiago, capítulo 2, Santiago capítulo 2, versículo 17. Al versículo 22. Dice así también, la fe si no tiene obras es muerta. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas quieren saber, hombre vano, que la fe sin obra es muerta. ¿No es justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Aquí está mostrando que la fe sin obra es muerta, pero que las obras son las evidencias de la fe. Las obras son la evidencia de la fe. ¿Y qué es la fe? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hermoso, hablamos de esperanza. Nos llenamos la boca hablando de la certeza que tenemos. Ahora, ¿cómo es la esperanza? Esperar con confianza. Pero, ¿cómo yo puedo ver tu fe? ¿Cómo yo puedo ver tu esperanza si no hay obras? Las obras son la evidencia de tu fe. Las obras son la evidencia de tu fe. Pregunta. Si tuviéramos que hacer un análisis de este año, un año, ¿cuántas buenas obras encontraríamos? Muchas, pocas, o no tenés tiempo. Sería bueno encontrar un tiempo determinado para estar haciendo buenas obras. Hemos ayudado mucho a hermanos que están pasando necesidad. Hemos compartido el mensaje del Evangelio y esas son obras.
y puedo estar viviendo la evidencia de la fe. Pero tengo muchos que se encerraron en sí mismos, se encerraron en su hogar y tuvieron miedo. Porque no era tan grande su fe. Acordémonos que ya no estamos muertos, sino vivos. Que la salvación no es por obra, sino para buenas obras. Hablando del presente. Y ahora hablando del porvenir, podemos hablar de ciudadanos, ya no extranjeros. La Biblia habla de extranjeros y advenedizos. Encontramos a un pueblo escogido por Dios como es el pueblo de Israel. Pero la Biblia también dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron le dio potestad. Gracias a Dios nosotros tenemos esa potestad de ser hechos hijos de Dios. Y que de ambos pueblos, de Israel y de los gentiles, hizo uno. Había un pueblo elegido, nosotros, pueblo adquirido. Con los mismos beneficios. Con la misma fe. Con la misma fuerza y con el mismo Señor de ese pueblo. Efesios capítulo 2, versículo 12 y 13, dice: en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos al pacto de la promesa, sin esperanza, sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otros tiempos estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Qué hermoso es imaginar la sangre de Cristo como el puente al pueblo de Dios. Dios había elegido un pueblo en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento adquiere un pueblo. Y ama a ese pueblo con un amor incomparable y utiliza la misericordia y la gracia para armar de los dos pueblos uno solo, para su gloria y para su honra. Filipenses capítulo 3. Versículo 20. Dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Ciudadanía. ¿Saben? Desde que salí de mi país, he aprendido lo que es tener una ciudadanía extranjera. Lleva muchos años conseguir la ciudadanía aquí en Bolivia, pero ya falta poco para que termine, para lograr todos los papeles. Pero dice que somos ciudadanos del pueblo de Dios. Y dice versículo 20 de Filipenses: nuestra ciudadanía está en los cielos. Yo no soy acá. Acá soy un peregrino. Alguien que tiene que pasar un periodo de tiempo. Pongámosles que una vida de un adulto acá llega a 80 años. No llega ni a formar un punto de la recta que es la eternidad. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador.
el pueblo de Dios está esperando. Al ver lo que está sucediendo en el mundo, sabemos que el Señor cada día está más cerca. Y un día va a sonar la trompeta. Y el pueblo adquirido y el pueblo elegido por Dios no va a poder resistir. Y será arrebatado con Cristo en el cielo. Y pasará una serie de acontecimientos como el tribunal de Cristo, como las bodas del Cordero. Y después permaneceremos para siempre, disfrutando de la vida eterna que ya tenemos, juntamente con Cristo. Sentado en los lugares celestiales. Qué maravilloso. 3 tiempos. El pasado. No muertos, sino vivos. El presente. No por obras, pero sí para buenas obras. El porvenir. Somos ciudadanos. Somos ciudadanos de la Jerusalén celestial. Y un día vamos a poder caminar con aquel que nos amó tanto, aquel que hizo misericordia con nosotros, aquel que tuvo un acto de gracia por cada uno de sus hijos. Saben, cuando estoy hablando acá, estoy mirando la puerta de la iglesia. En la puerta de la iglesia hay una imagen de Jesús con sus manos abiertas. Y me emociona. Imagínense en aquel día que en las nubes diga, entra mi hijo. Y después del tribunal de Cristo, algunos puedan escuchar, buen siervo fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Ahora, quiero preguntarte en esta noche, ¿ya no estás muerto? ¿Estás vivo? ¿Has recibido a Jesucristo como tu Salvador personal alguna vez? Si la respuesta es sí, acordate que Él no te salvó por tus buenas obras, por lo que hagas bueno vos, sino que te salvó para que hicieras cosas buenas. Y por último, haciendo cosas buenas, un día va a sonar la trompeta. Y no vas a poder resistir. Y vas a subir al cielo y te encontrarás con Cristo en las nubes. Y después pasarás por el tribunal de Cristo. Y algunos allí en el tribunal de Cristo recibirán las coronas por lo que hayan hecho. Y otros tendrán rodillas de vergüenza. ¿Qué rodilla querés tener? ¿Rodillas de adoración o rodillas de vergüenza? Así que si en esta noche esta palabra que ha llegado a tu hogar te muestra alguna cosa que hay que cambiar, por ejemplo, empezar a tener buenas obras, sería bueno tomar una decisión. Porque grandes decisiones marcaron a grandes hombres. Y hoy puede ser un día de decisiones. Hoy podés estar allí en el silencio de tu hogar, rodeado de tu familia, y decir, ya estoy cansado de vivir en la mediocridad. Saben, hay un libro de Swindoll, dice un párrafo, dice, es de pésimo gusto vivir en la mediocridad cuando lo excelente está al alcance de la mano. Si Dios dio lo mejor de lo mejor por nosotros,
De la misma manera debemos hacer nosotros. Y es de pésimo gusto, hermano. Quiero desafiarte a que dejes una vida mediocre y empieces a vivir sobre el nivel de la mediocridad. Empieces a mostrar que Dios ama porque tú amas. Que empieces a actuar como Cristo lo haría. Pero para eso hay que tener una palabra de oración. Y quiero terminar en esta noche con una palabra de oración. Vamos a orar. Quiero invitarles a todos que estén con sus cabezas inclinadas, sus ojos cerrados. E invitarte también, si no conoces a Cristo como tu Salvador personal, en esta noche puedas decirles: Señor, sé que estoy muerto en mis pecados y mis delitos. Señor, quiero disfrutar de tu gracia. Quiero ese regalo también para mí. Quiero tener vida. Quiero ser salvo. Decirle así: Señor, sé que soy pecador. Sé que mi pecado me conduce al infierno, pero quiero recibirte como mi Salvador. Quiero que perdones mis pecados. Quiero ser parte de ese pueblo que tienes preparado. Y si ya hace tiempo que recibiste a Cristo como tu Salvador personal, Él no te salvó por las cosas buenas que hacías. Él te salvó para que hicieras buenas obras. Es un buen tiempo para decir: Señor, quiero hacer un compromiso. Quiero vivir para ti. Quiero servirte a ti. Quiero ser un canal entre tu propósito y las personas. Padre Santo, te doy gracias por esta noche. Gracias, Señor, por la oportunidad de abrir la palabra de Dios en distintos hogares y llegar por este medio para tomar decisiones. Te ruego, Padre, si hay personas que han tomado decisiones hoy, por favor, podamos conversar. Y si hay personas que tienen dudas, Señor, puedan consultar. Te doy gracias, Padre, por todo. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Y antes de terminar, ya para la semana que viene vamos a empezar con capítulo 4. Vamos a saltear el 3, vamos a hacer capítulo 4. Quiero desafiarlos esta semana que lean varias veces el 3 y encuentren beneficios. Ya cuando entremos en capítulo 4 sería Vida Cristiana 2 y vamos a darle una definición también. La definición de los 3 capítulos es la relación que tiene el hombre con el autor de la vida. Y ya para la semana que viene, en capítulo 4, le vamos a dar otra definición. Queridos hermanos, es un privilegio para mí compartir. Me gusta mucho escuchar sus comentarios. Quiero decirte una cosa: no te avergüences de hacer comentarios o preguntas, porque eso muestra el interés que tenés por la vida cristiana. Nos vemos en el Zoom mañana. Así que Dios los bendiga, los esté guardando y le esté marcando las decisiones que tienen que tomar. Dios bendiga a toda la iglesia.